¿Alguna vez te has preguntado si detrás de la belleza más impresionante de la naturaleza se esconde un peligro inimaginable? Imagina un lugar tan espectacular que parece sacado de otro mundo, con colores vibrantes y fenómenos geotérmicos que te dejan sin aliento. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este paraíso esconde secretos mortales? ¿Trampas invisibles que pueden cambiar una vida en un instante? Prepárate para una revelación que te hará ver la naturaleza con otros ojos. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora mismo, porque lo que te voy a contar hoy podría hacerte reflexionar sobre la delgada línea entre la maravilla y el terror. Acompáñame en este viaje. Las historias que escucharás te helarán la sangre y te recordarán que, a veces, la belleza más grande esconde el peligro más brutal. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta de Yellowstone? El Parque Nacional Yellowstone es, sin duda, uno de los rincones más impresionantes de nuestro planeta. Ya solo por sus majestuosas montañas y su abundante fauna salvaje, se ganaría un lugar privilegiado, pero hay otros elementos que lo convierten en un sitio verdaderamente inigualable. Las maravillas geotérmicas de Yellowstone, como los célebres estanques de Painted Pot, son de las formaciones más asombrosas que existen. De verdad pareciera que no son de este mundo. Sin embargo, como suele pasar, esta belleza esconde un lado traicionero. Muchos de estos pozos burbujean a temperaturas casi hirviendo, y algunos son tan corrosivos como el ácido de batería. Seguramente ya te imaginarás el desastre si alguien cayera ahí. Estas son las impactantes historias de incidentes en el Parque Nacional Yellowstone, y, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Seguramente, Colin no lo pensó dos veces al bajarse de la pasarela en el Parque Nacional Yellowstone. Es algo que mucha gente hace, aunque realmente no deberían. Quizás buscaba una mejor foto, quería ver más de cerca, o simplemente la emoción de explorar un lugar prohibido. Colin tenía 23 años y visitaba el parque con su hermana, Sable, a principios de junio de 2016. Habían llegado a la cuenca del Geyser Norris, una zona famosa por sus aguas termales ácidas y géiseres, y es uno de los lugares más impresionantes y de otro mundo en el parque. El vapor emerge de la tierra, colores extraños burbujean bajo la superficie de los grandes estanques, y toda el área emite un silbido constante por el calor. En algún momento, Colin y Sable se salieron del camino y entraron a una zona restringida. Esto parecía inofensivo, pues obviamente serían cuidadosos, aunque sabían que estaba prohibido. El problema es que el suelo en estas áreas aparenta ser firme, pero en realidad no lo es. En esta parte, la tierra bajo tus pies puede desmoronarse, y justo debajo hay agua hirviendo, a veces ácida, tan caliente que podría derretir la piel. Según los guardaparques, los hermanos buscaban un lugar para hot potting, una actividad ilegal y sumamente arriesgada donde la gente intenta sumergirse en las aguas termales del parque. Esto es posible en algunas aguas termales específicas, pero los pozos de Yellowstone no son de ese tipo. En última instancia, destruyen casi todo lo que los toca. Sable grababa video con su celular mientras caminaban, documentando lo que parecía una aventura divertida y genial. Al llegar a uno de los pozos, Colin se agachó al borde para verificar la temperatura. Fue entonces que perdió el equilibrio. Y lo que sucedió después fue rápido y devastador, pues Colin cayó al pozo. El agua en esa zona estaba a una temperatura hirviente de 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. Aunque Sable soltó su teléfono de inmediato para intentar ayudar a su hermano, no había forma de salvarlo y no pudo hacer nada. Y sin señal de celular en esta parte del parque para pedir ayuda, tuvo que correr a la estación de guardaparques más cercana. Cuando llegaron los equipos de rescate, lo que encontraron fue espantoso. Partes de Colin aún eran visibles en el pozo, incluyendo su torso, manos y cabeza. Su camisa era reconocible, y un collar con una cruz parecía reposar sobre su rostro. Pero eso fue todo lo que quedó de él en solo unos instantes después de la caída. Una tormenta eléctrica también se acercaba a la zona y las condiciones eran demasiado peligrosas para intentar un rescate, así que la recuperación tendría que esperar. Al día siguiente, cuando los guardaparques regresaron, no quedaba nada que recuperar. El agua ácida supercalentada había disuelto completamente el cuerpo de Colin. Solo unos cuantos objetos personales quedaron como señal de que alguna vez estuvo allí: su cartera y sus chanclas.
Colin acababa de graduarse de la universidad y planeaba hacer un doctorado después de su viaje a Yellowstone. Pero una pequeña decisión lo había terminado todo. Fue un error que le costó la vida, y el horror de ello dejó una marca duradera no solo en su familia, sino en las personas que intentaron recuperar lo que quedaba de él. Su muerte es uno de los recordatorios más escalofriantes de lo implacables que pueden ser las características hidrotermales de Yellowstone. Lo trágico es que las señales están puestas y las advertencias son claras. Pero cuando se ignoran, las consecuencias pueden ser inimaginables. Cada año 4 millones de personas visitan el Parque Nacional Yellowstone, y con justa razón. Es un lugar verdaderamente único, con montañas imponentes, manadas de bisontes y alces que deambulan con libertad, y formaciones hidrotermales que parecen más de otro planeta que algo del viejo oeste americano. Los géiseres lanzan chorros a cientos de metros de altura. Los estanques brillan en tonos turquesa, naranja y dorado, y los pozos de lodo burbujean como calderos. Es casi como un espectáculo montado por la tierra misma, y gente de todo el mundo viaja para presenciarlo. Pero toda esa belleza, que abarca 3.468 millas cuadradas, esconde algo feroz. Yellowstone se asienta sobre un supervolcán, y todos los colores y erupciones son síntomas superficiales del calor y la presión que hierven debajo. Como resultado, más de 10.000 formaciones hidrotermales salpican el parque, y de hecho, más de la mitad de los géiseres activos del mundo se encuentran aquí. Sin embargo, caminar por estas cuencas es también pisar una de las cortezas más delgadas de la Tierra. En algunos puntos, el suelo tiene solo unos centímetros de grosor, y justo debajo de la superficie hay agua ácida calentada a temperaturas de ebullición o casi ebullición. Si pisas en el lugar equivocado, es posible que no salgas. Debido a estos peligros, el Servicio de Parques Nacionales advierte constantemente a los visitantes que las pasarelas y senderos están ahí por una buena razón. Si te desvías de ellos, las consecuencias pueden ser rápidas y fatales. Desde 1890, al menos 22 personas han fallecido tras caer en las aguas termales de Yellowstone. Eso es casi el triple de muertes causadas por ataques de osos y bisontes en el parque. Cientos más han sufrido quemaduras, algunas tan graves que sus cuerpos nunca se recuperaron por completo. Así que, a pesar de toda la atención que recibe la fauna de Yellowstone, es el propio terreno el que ha cobrado más víctimas. Y el peligro no siempre es evidente. El atractivo de los brillantes pozos azules y naranjas puede ser fuerte, pero su color proviene de las termófilas, microorganismos amantes del calor que solo sobreviven en temperaturas extremas. En otras palabras, cuanto más bonito se vea el pozo, más caliente y peligroso es probable que sea. La corteza que los rodea también puede parecer sólida, pero puede ceder como tablas de piso podridas, enviando a cualquiera que esté parado allí directamente a agua lo suficientemente caliente como para causar quemaduras de tercer grado en menos de un segundo. El historiador del parque, Lee Whittlesey, dedicó años a recopilar relatos de estas tragedias en su libro Death in Yellowstone. Encontró historias de niños que se soltaron de la mano de sus padres, adolescentes que se retaban a tomar riesgos, trabajadores buscando atajos en la oscuridad, y turistas convencidos de que estaban seguros a solo unos pasos del sendero. Todas personas distintas, bajo circunstancias diferentes, pero todas sufrieron desenlaces similares. En conjunto, Yellowstone es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, pero también es un recordatorio de que la belleza y el peligro a menudo comparten el mismo espacio. Y siempre es mejor mantener una distancia segura de ambos cuando se está en el mismo parque. Hoy en día, mantenerse en los caminos y pasarelas de Yellowstone casi siempre garantiza una visita segura y agradable, pero no siempre fue así. En el verano de 1970, la familia Hecht hacía lo que tantas familias hacen en Yellowstone: disfrutar de los sitios alrededor del famoso Old Faithful. Este es un geyser enorme que entra en erupción aproximadamente cada 90 minutos y lo ha hecho desde al menos 1870, cuando fue nombrado. Como innumerables turistas antes que ellos, siguieron las pasarelas que serpentean a través de las características geotérmicas. Debió haber sido un día ordinario de turismo, pero en cambio, terminó en una de las tragedias más inquietantes en la historia del parque. Andy Hecht, de 9 años, caminaba con sus padres y hermanos cerca de un manantial llamado Crested Pool. Es una vista engañosamente hermosa,
un círculo perfecto bordeado con una costra mineral blanca, contrastando con sus aguas azul brillante, pero burbujeantes. En ese entonces, las pasarelas eran simples caminos de madera sin barandales que se dividían bruscamente alrededor del pozo a poca distancia. Los visitantes debían girar casi completamente a la derecha en una de las bifurcaciones del sendero para seguirlo, pero por alguna razón, Andy no lo hizo. Ya sea que el vapor del pozo le nublara la vista, fue un momento de distracción, o simplemente la mala suerte de un resbalón, Andy siguió recto en lugar de girar. En un instante, estaba en el pozo, donde la temperatura del agua rondaba los 93.3 grados Celsius o 200 grados Fahrenheit. Eso es lo suficientemente caliente como para matar casi al instante. Testigos dijeron que Andy intentó nadar un par de brazadas, sus pequeños brazos moviéndose a través del agua casi hirviendo antes de hundirse bajo la superficie. Su madre, padre, hermana y hermano solo pudieron quedarse parados y verlo desaparecer impotentes segundos después de caer. La muerte de Andy fue una de las aproximadamente 200 fatalidades registradas en todo el sistema de parques nacionales ese año, pero la suya destacó. No fue una caída de un acantilado o un ataque de animal. En cambio, fue algo que parecía completamente prevenible. La falta de barandales, el giro brusco en la pasarela y el engañosamente tranquilo Crested Pool se combinaron de la peor manera posible. Sus padres, devastados por la pérdida, no dejaron el asunto así. Convirtieron su dolor en determinación y presionaron al Servicio de Parques Nacionales para que tomara la seguridad más en serio, y sus esfuerzos finalmente dieron frutos. La muerte de Andy se convertiría en el catalizador del cambio. Impulsaría a la agencia a conseguir más fondos para programas de seguridad, establecer oficiales de seguridad dedicados en los parques principales y repensar cómo se protege a los visitantes alrededor de características peligrosas. Esto, obviamente, no trajo de vuelta a Andy, pero marcó una diferencia para innumerables familias que vinieron después. El Crested Pool aún burbujea hoy en día, y los turistas pasan junto a él a diario, probablemente sin saber que una vez fue el escenario de una tragedia que ayudó a remodelar cómo los parques nacionales protegen a sus visitantes. Lamentablemente, estos cambios no fueron suficientes para evitar todas las tragedias futuras. La siguiente historia es una de las que se incluyeron en uno de los primeros videos publicados en el canal. Es una con la que estoy seguro que la mayoría de la gente puede identificarse profundamente, y yo ciertamente lo hago, por lo que siempre me ha marcado. Dado el tema del video, tenía sentido incluirla de nuevo aquí, pero, ojo, es trágica. En un día de verano de 1981, visitantes del Celestine Pool en Yellowstone presenciaron una escena tan desgarradora como horrorosa. David Alan Kirwan, un joven de 24 años que visitaba desde California, estaba con su amigo Ronald, cuando el perro de Ronald, Musi, de repente se soltó y saltó al Celestine Pool. Para quien no lo haya visto, el Celestine es sorprendentemente hermoso, con un intenso color aguamarina, pero también es uno de los manantiales termales más letales de Yellowstone. Las temperaturas en el pozo rondan los 93 grados Celsius o 200 grados Fahrenheit. Y en el momento en que Musi tocó el agua, el perro comenzó a batallar. En respuesta, instintivamente, David entró en acción, dando 2 pasos dentro del pozo antes de zambullirse de cabeza bajo las aguas. Los espectadores le gritaron a David que no entrara, pero ver a un perro sufrir era una tortura propia. Y David simplemente no pudo quedarse de brazos cruzados. Logró alcanzar a Musi e intentó sacarla, pero el calor era insoportable. Luego la soltó, y momentos después, él mismo se deslizó bajo el agua. Ronald, mientras tanto, desesperado por salvar a su amigo, corrió al borde y logró arrastrarlo de vuelta, pero no sin quemarse los propios pies en el proceso. Los que estaban allí dijeron que el cuerpo de David mostraba los efectos inmediatos y devastadores del agua hirviendo. Su piel se desprendía, su cabello se caía a mechones y su vista estaba completamente quemada. En un momento, cuando alguien intentó quitarle un zapato, gran parte de su pie se desprendió con él. Había sufrido quemaduras de 3er grado en todo su cuerpo. En el caos posterior, David logró pronunciar unas pocas palabras que serían recordadas mucho después. Eso fue estúpido. ¿Qué tan mal estoy? Eso fue una estupidez lo que hice. Y a pesar del esfuerzo de los rescatistas, no hubo forma de salvarlo.
David sobrevivió solo unas pocas horas agonizantes antes de morir a la mañana siguiente en un hospital de Salt Lake City. Y Musi, el perro que intentó desesperadamente salvar, tampoco logró salir. Lamentablemente, esta historia no es única, ya que una muy parecida se desarrolló en el parque recientemente. El 4 de octubre de 2021, un viaje familiar a Yellowstone se volvió trágico cuando una joven del estado de Washington sufrió quemaduras graves al intentar salvar a su perro. La joven de 20 años y su padre habían detenido su vehículo a lo largo de Fountain Flat Drive, al sur de Madison Junction, en una zona salpicada de aguas termales y características geotérmicas. Al bajarse para observar, su perro saltó del coche y corrió directamente hacia Maiden's Grave Spring. Este es un pozo cerca del río Firehole con una temperatura del agua de alrededor de 93 grados Celsius o 200 grados Fahrenheit. Sin dudarlo, la mujer siguió a su perro al manantial, desesperada por sacarlo. Pero de inmediato, el agua hirviendo envolvió su cuerpo desde los hombros hacia abajo, causando quemaduras graves en segundos. Su padre logró sacarla del manantial y la llevó de urgencia hacia West Yellowstone, Montana. Una vez allí, los guardaparques y miembros del departamento de bomberos le brindaron atención de emergencia antes de trasladarla al centro de quemados del Eastern Idaho Regional Medical Center. El parque confirmó más tarde que la mujer había sufrido lesiones significativas, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre su condición. Trágicamente, el perro no sobrevivió la terrible experiencia. Fue recuperado del manantial, y su padre lo llevó a un veterinario, pero no se pudo hacer nada para salvarlo. 20 años antes, en agosto de 2000, Sarah, de 20 años, trabajaba en Yellowstone como empleada de una concesión del parque. Como muchos jóvenes trabajadores de temporada, pasaba sus horas libres explorando el parque con sus amigos, disfrutando de la libertad y la aventura que conlleva vivir en uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra. El 21 de agosto, Sarah y dos compañeros de trabajo salieron a nadar al río Firehole. Este es un lugar popular donde el agua es alimentada por aguas termales y se mantiene relativamente cálida. Después de nadar, comenzaron la caminata de regreso a sus dormitorios cerca de Old Faithful. Desafortunadamente, era una noche sin luna y el grupo no llevaba linternas. Eran solo 3 jóvenes navegando por la memoria y poco más. Y mientras cruzaban la cuenca del geyser inferior, la oscuridad les jugó una mala pasada. Pensaron que se acercaban a un arroyo poco profundo, pero no era eso. En cambio, se encontraron con Cavern Springs, un pozo termal de 3 metros o 10 pies de profundidad, calentado a unos abrasadores 81 grados Celsius o 178 grados Fahrenheit. Inconscientes del peligro que tenían justo debajo, los 3 saltaron juntos. Sarah luego se deslizó completamente bajo el agua, y su cuerpo quedó instantáneamente cubierto de quemaduras. Sus amigos, Tyler y Lance, de 18 años, lograron salir a duras penas, pero no sin sufrir quemaduras graves ellos mismos. Ambos estaban casi completamente cubiertos de quemaduras de segundo y tercer grado. Sarah, en cambio, estaba aún peor. Fue sacada y llevada de urgencia para recibir atención médica, pero el daño que sufrió era irreversible. Sus quemaduras eran demasiado extensas, con quemaduras de tercer grado cubriendo el 100% de su cuerpo. Durante casi 15 horas después, se aferró a la vida, soportando un dolor inimaginable antes de morir la tarde del 22 de agosto. Tyler y Lance, mientras tanto, ambos sobrevivieron después de largas estancias hospitalarias en Salt Lake City. La investigación sobre lo sucedido más tarde no encontró evidencia de consumo de alcohol ni nada por el estilo. Fue un error simple y devastador. En la oscuridad total de la noche, habían juzgado mal el paisaje de la peor manera posible. En el verano de 2022, las aguas termales de Yellowstone cobraron otra vida, pero esta vez bajo circunstancias que siguen siendo un misterio total. El 31 de julio, un hombre de 70 años de Los Ángeles entró a la cuenca del geyser West Thumb, una zona a orillas del lago Yellowstone, donde pozos humeantes y respiraderos burbujean con el telón de fondo de aguas abiertas. Exactamente lo que sucedió después, nadie lo sabe. A diferencia de muchas tragedias de Yellowstone, no hubo testigos, ni llamadas frenéticas de auxilio, ni intentos desesperados de rescate. Durante más de 2 semanas, no hubo señal de que algo anduviera mal. Luego, el 16 de agosto,
los visitantes vieron algo flotando en el Abyss Pool, uno de los manantiales termales más infames de la cuenca. El Abyss es un pozo azul oscuro y profundo que se hunde más de 15 metros o 50 pies, con temperaturas de agua alrededor de 60 grados Celsius o 140 grados Fahrenheit. Parece tranquilo en la superficie, pero es tan letal como los manantiales más calientes dispersos por el parque. Flotando en el agua ese día había un zapato, y dentro había parte de un pie humano. Los guardaparques recuperaron los restos e iniciaron una investigación, usando finalmente evidencia de ADN para identificarlos como pertenecientes al hombre. Sin embargo, nadie pudo decir cómo terminó en el pozo, y no había señales de juego sucio. Así que los funcionarios del parque determinaron que probablemente entró al manantial por su cuenta. Pero si fue un accidente o intencional, nadie puede decirlo con certeza. Décadas antes, la noche del 10 de febrero de 1988, un grupo de empleados del Old Faithful Snow Lodge salió a esquiar por la zona. Este era el tipo de excursión divertida que se disfruta al trabajar en Yellowstone durante los meses de invierno. En la cuenca del Geyser Shoshone, uno de los esquiadores, un joven empleado del albergue, cayó accidentalmente en un pozo termal. No está del todo claro si se resbaló o qué, pero de cualquier manera, fue devastador. En segundos, el agua hirviendo quemó su cuerpo, atravesando ropa y piel. Para cuando sus amigos lo sacaron, había sufrido graves quemaduras de segundo grado en el 60 al 70% de su cuerpo. Luego, en la oscuridad y las temperaturas heladas, hicieron lo que pudieron, dándole primeros auxilios básicos antes de salir a buscar ayuda. No fue hasta las 4:00 de la mañana siguiente que los guardaparques fueron alertados del accidente. Sin embargo, conseguirle ayuda era casi imposible. En ese momento, fuertes nevadas y vientos azotaban el parque, haciendo la visibilidad casi nula. Los aviones simplemente no podían volar, y los guardaparques enfrentaron condiciones brutales tratando de llegar a la remota cuenca. Pasaron horas después mientras los amigos del hombre intentaban desesperadamente mantenerlo con vida. A media mañana su condición empeoró, y alrededor de las 10:30 am, dejó de respirar. Luego intentaron reanimación cardiopulmonar, negándose a perder la esperanza, pero las quemaduras eran demasiado graves, y la larga espera por los rescatistas fue simplemente demasiado. A la 1:00 p.m., fue declarado muerto. La recuperación ni siquiera fue posible ese día. El clima permaneció tan duro que una misión de helicóptero para recuperar su cuerpo tuvo que ser pospuesta hasta la mañana siguiente. Finalmente, y quizás el más reciente, en septiembre de 2024, una mujer de 60 años que visitaba desde New Hampshire estaba haciendo senderismo con su esposo y su perro cerca de Old Faithful. Como millones de visitantes antes que ella, estaba allí para maravillarse con la famosa erupción. Pero, de nuevo, lejos de las pasarelas y los caminos marcados, el suelo no siempre es tan sólido como parece. En algún momento, la mujer se desvió del sendero. Probablemente no se dio cuenta de lo frágil que era la corteza bajo sus pies, o lo cerca que estaba. Con un solo paso en falso, el suelo debajo de ella cedió, y una de sus piernas se hundió directamente en agua casi hirviendo, que asomaba justo debajo de la superficie. El agua hirviendo a temperaturas cercanas a los 93 grados Celsius, o 200 grados Fahrenheit, no le da tiempo al cuerpo para reaccionar. Destruye la piel y los músculos en segundos. Su esposo y su perro resultaron ilesos, y lograron sacarla, pero ella quedó con quemaduras graves de 3er grado. De alguna manera, después, a través del shock y la agonía, el grupo logró llegar a una clínica cercana antes de que fuera trasladada en avión a un hospital para un tratamiento más avanzado. Pero afortunadamente, a diferencia de tantas otras historias, ella sobrevivió, aunque las lesiones que sufrió serían duraderas. El Parque Nacional Yellowstone es una especie de paradoja. Es uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo, pero a pesar de toda su belleza, también es uno de los lugares más peligrosos que puedes visitar, incluso si eres cuidadoso. Estas historias son solo recordatorios de lo que sucede cuando un solo paso sale mal o se toma una mala decisión. Algunos se desviaron a sabiendas de las reglas, otros fueron sorprendidos por el vapor o la oscuridad, y algunos simplemente no se dieron cuenta de que el suelo debajo de ellos era solo una corteza delgada como papel. Los guardaparques e historiadores han repetido las advertencias durante más de un siglo, y sin embargo, cada pocos años,
Alguien cruza la línea y paga con su vida. Las características hidrotermales que atraen a millones de visitantes cada año son las mismas que han disuelto cuerpos, quemado carne y dejado a familias marcadas para siempre por la pérdida. Lo que hace que estas muertes y casi muertes duelan aún más es lo engañosamente atractivo que puede ser Yellowstone. Al final, Yellowstone es un lugar de asombro, pero también un lugar de naturaleza completamente cruda e impredecible. Quédate en los caminos y presta atención a las advertencias, y es probable que te vayas con recuerdos inolvidables. Pero acércate demasiado, y es posible que no te vayas del todo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Si tienes alguna sugerencia de historia, no dudes en enviarla a través del formulario que encontrarás en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte a Patreon o convertirte en miembro del canal aquí en YouTube. De todos modos, gracias de nuevo, y espero verte en el próximo video.